Bueno, como les venía diciendo, la tarea que hice fue tratar de explicarles a todos en qué consiste mi contradicción con respecto a la funcionalidad o no del coeficiente de variación como medida de dispersión de una muestra estadística. La medida de dispersión funciona, pero es una medida de dispersión relativa, no absoluta. Y como tal, ella tiene una misión que al ser relativa, lo que le permite es ser comparada con otro atributo. Es decir, si yo estoy midiendo en una población de alumnos de una clase, de 30 alumnos de una clase, estoy midiendo peso, pues yo voy a tener una media aritmética para el peso, una desviación estándar para el peso y obviamente un coeficiente de variación que me lo da en porcentajes. Es decir, ya no me aparecen los kilogramos por ninguna parte. ¿Ok? Eso es un coeficiente de variación. Ahora, ¿qué me permite? Que si yo no solamente quiero evaluar qué tan disperso o qué tan heterogénea es la muestra en cuanto al peso, sino que además quiero ver cuál atributo, por ejemplo, ya no peso, sino talla o edad de esos mismos alumnos de la clase, hablemos de talla, por ejemplo, entonces yo la voy a meter y las unidades de medida de ese atributo ya son centímetros, por poner un ejemplo. Y si yo sacara la desviación estándar, que es una medida de dispersión, también me daría en centímetros la desviación estándar. Entonces no podría compararla con la de peso, la desviación estándar del peso, que es kilogramos. Entonces, por eso en la talla también calculo es el coeficiente de variación. Y entonces allí me aparece nuevamente, es un porcentaje. Y al compararlas, yo sí puedo definir cuál de los dos atributos de las variables relevantes es o hace más heterogénea a la población. ¿Esto de qué me sirve? Pues de definir si es más acertado para mí tomar la media de la población por el atributo talla y pronosticar el comportamiento de la talla de la población o hacerlo por la otra cuando tengo una sola variable para predecir a una población. Eso es muy puntual, pero en el caso de los bienes inmuebles, por poner un ejemplo, todos pretendemos pronosticar es el precio unitario. Entonces hice este ejemplo para que sea un poco más claro. Si vemos aquí, tengo en esta población 30 datos. Esos 30 datos, aquí está el número del dato y aquí está el valor del precio unitario. Digamos que ese es el precio unitario de dólares en cualquier parte. Esos 30 datos de la población normalmente no son sencillos de conseguir, pero para quien tiene toda esta información, obviamente lo que le mejora es la certidumbre de su dictamen, porque tiene el 100% de los elementos. Ahora, cuando la población o el segmento de mercado que yo estoy investigando es mucho más numeroso, que casi siempre o siempre lo es, terminamos hablando de que es una población infinita y entonces las maneras como tenemos que pronosticar el comportamiento de esa población es a través de los estadísticos de la muestra, que se llaman de la misma manera, media, mediana y moda, pero tienen una descripción o un índice griego distinto para ser distinguidos. La media poblacional, por ejemplo, es mu y la media en la muestra es una X con una barra arriba. La desviación estándar en la población es un sigma y la desviación estándar en la muestra es una S minúscula. Eso es lo que diferencia a esos parámetros que son los de la población con los estadísticos que sirven para pronosticar el comportamiento de la población a través de la muestra, obviamente. Pero, ¿qué es el coeficiente de variación? Como lo veníamos diciendo, supongamos que de esta muestra de 30 datos, yo aleatoriamente tengo la muestra aleatoria 1, 2 y creé 60. Aleatoriamente, tomando el dato 29, 17,
aleatoriamente iba incorporando los datos. Fíjense que en 60 oportunidades aleatoriamente, yo nunca obtuve un 7.5 o un 15 o un 20. Yo no tuve eso. Jamás tuve ese valor dentro de esta muestra, que es una muestra poblacional. Es decir, medí todos los valores de la población, todos. Quiere decir entonces que según lo que dice el IGAC, ni yo teniendo 30 datos hubiese podido pronosticar con la media aritmética, porque sencillamente, según ellos, la medida de la dispersión era para ellos 46.67, que aquí lo vemos, 46.67. Quiere decir que ese valor es mayor que 7.5, entonces la media aritmética. Eso es un error, porque eso no es lo que pretende hacer el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, si yo no tengo otro atributo, yo debería o utilizar una herramienta de regresión lineal simple, porque tengo una sola variable, para acercarme a través de mínimos cuadrados al valor medio que más se ajuste a esta muestra o a esta población. Pero suponiendo que es lo que hago normalmente. Por estos valores, porque de estos 30 datos, un tasador logró captar apenas estos 7, pero ese mismo inmueble lo fue a valorar otro tasador y encontró fue estos otros 7 y otro estos 7. Por eso es que en los tribunales, cada vez que llegan los tasadores con su informe, todos esos informes son distintos. Y a los jueces y a los clientes les cuesta entender por qué a todos les dio distinto y por qué están utilizando de manera errada la estadística. Cuando usted tiene este tipo de situaciones, usted tiene que empezar por definir cuál es la muestra representativa. Aquí no lo hice, porque no se trataba sino de demostrarlo el coeficiente de variación. Pero ¿por qué está dando toda esta grande diferencia? Por una sencilla razón. Se está ignorando el análisis de que esa muestra realmente sea representativa de la población. Y para que lo sea, tengo que hablar de nivel de confianza, de margen de error admitido y obviamente de la desviación estándar que yo admito, pero yo la impongo. Yo digo, la desviación estándar puede exclusivamente medir en este análisis de datos, si estamos hablando de 466, vamos, la desviación estándar no puede ser más de 150 o 120 o 100, pero la establezco. Y ahí sí tengo un control, que es lo que equivocó la resolución 620. Ellos debieron decir con una desviación estándar máxima del 20% para tratar de que la muestra fuera homogénea y pudiera predecirse con pocos datos. Pero no lo hicieron así. No lo hicieron así y entonces en conclusión, este valor nunca se acerca a eso. ¿Qué sí se acerca? El valor de las medias, el coeficiente de variación de las medias de todas esas muestras. Y la desviación estándar divide de todas las medias, divide a esa media de las medias. Y ahí me da 16%. Es lo único que logré conseguir como para que hubiese sido la razón que quiso imponer la resolución 620 de esa restricción. Pero me luce raro porque querría decir, en todo caso, que todos los evaluadores deberían hacer por lo menos 3 o 4 muestras de la población, no una, no dos. O sea, esa parte es la que no es consistente y he leído y he estudiado mucho esto y no he conseguido la razón por la cual todos estos datos que están aquí y que volví a calcular, no son consistentes. Mire, en una ocasión me dio 52.57% de coeficiente de variación, en otro 35%, en otro 22%, en otro 18%. ¿Cuál es? No lo sé. Por eso, en todo caso, debería dejarse, sin mucha además demostración, debería dejarse de utilizar el coeficiente de variación como estimador de la dispersión de una muestra.
Con esto dejo de compartir. Puedes dejar de grabar o puedo pararla yo de una vez.